Buenos días, reciban las bendiciones de Jesucristo, hoy y siempre. Soy Pastora María Guerrero y el versículo para hoy está en Jeremías 7, versículo 23. Y dice: Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo el camino que os mande para que os vaya bien. Dice, escuchad mi voz. Necesitamos escuchar su voz en el Espíritu. Eso es lo que dice este versículo de hoy. Continuando con la transformación, hemos hecho 8 partes y esta es la número 9. El título de esta enseñanza es El justo juicio de Dios. Y en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 29, es un capítulo, voy a seguir toda la línea de Romanos, porque es una de las cartas más preciosas de Pablo. Y dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esto quiere decir, no juzguemos al prójimo, porque podemos caer en lo mismo, en el mismo pecado. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No, hermanos, todos vamos a pasar por el juicio de Dios. Todos. Por eso no formulemos juicio a otra persona, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Qué interesantes versículos. El cual pagará a cada uno conforme a sus acciones. A sus acciones. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y seguimos, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Parece el mismo versículo, pero no, porque en uno dice tribulación y angustia y en el otro dice gloria y honra. O sea, son los dos ejemplos del comportamiento. El versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Un poco complicado este versículo, pero si usted lo lee varias veces, lo va a entender. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios
juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a qué, a mi evangelio, el Padre hablando, los judíos y la ley. He aquí, vamos a ver, los judíos y la ley. Versículo 7. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. Esto quiere decir que crees que tú eres el superior y que sabes todo y que puedes guiar a todo el mundo. Y no es así. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Esta es una enseñanza fuerte. Dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Fíjese las preguntas. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Qué importantes versículos del capítulo 2 de Romanos. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión, aquí va un tema muy importante, aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley y con la circuncisión. Eres transgresor de la ley. Estos versículos son bastante fuertes en la enseñanza que Pablo da en Romanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Este versículo es muy importante, porque no es en la carne la circuncisión. La circuncisión dice, sino que es judío lo que es en el interior de cada uno. Y la circuncisión es la del ¿qué? La del corazón, hermanos. Esa es la circuncisión en espíritu. La circuncisión, repito, es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Exactamente. Ha sido muchas veces malentendido lo de la circuncisión, porque automáticamente la gente piensa que es en la carne, y no es así. Es en el corazón, espiritualmente, como dice en el versículo 29, no en letra, no aquí leído, no, es acá, interiormente, en el corazón. En los versículos 6 al 10 describen como el final del juicio de Dios para cada persona, ¿de acuerdo a qué? A sus acciones. Pablo aplicaba el juicio de Dios directamente a su gente escogida. Ellos clamaban ser instruidos por Dios y ser capaces de distinguir lo correcto de lo equivocado. Los judíos nada tenían que ver con ídolos, pero por personal placer, ellos se llevaban cosas de los templos. ¿Puede usted creer eso? En el versículo 22
dice eso, hurtas. Y se llevaban cosas de los templos. La verdadera circuncisión es un corazón limpio de pecado. Esa es la verdadera circuncisión de la cual Pablo está hablando en Romanos capítulo 2. ¿A través de qué? Del Espíritu de Dios. Esa es la verdadera circuncisión. Corazón limpio de pecado a través del Espíritu de Dios. Esto quiere decir que este capítulo 2 de Romanos tiene versículos fuertes y tiene versículos con preguntas, como si hurtas, abominas, no cumples la ley, no cumples con Dios. Todo lo que haces redunda en ti mismo. Todo lo que haces. Y voy a volver a los versículos 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Hurtas quiere decir robar. Tú que dices que no se ha de adulterar. Esto va para los maestros. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito en la Biblia, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa, voy a cambiar el vosotros por nosotros. Sí, así es. El nombre de Dios, mucha gente lo pronuncia en vano. Y ahí viene la circuncisión. La circuncisión no es en la carne, es en el corazón, es a través del Espíritu de Dios. Así es. Y con esto concluyo esta enseñanza. Puedes orar esta oración. Este estudio es muy importante. Repítelo, velo, repítelo, velo. Si tú quieres recibir a Jesucristo en tu vida y cambiar para siempre tu pecado, ¿a través de qué? Del arrepentimiento, de la circuncisión en tu corazón, a través del Espíritu de Dios. Dice en Salmo 27, versículo 1, Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jesús es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Qué hermoso. Señor Jesús, sálvame. Gracias te doy por salvarme hoy, por tu amor infinito y encontrarme para ser salvado, Señor Jesucristo. Gracias otra vez. Amén.